por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos acá en este día jueves. Una vez más, estamos ya en la zona. Gracias por los que han orado por nosotros y por nuestra familia que hemos estado en estas 2 fines de semana fuera. Le hemos extrañado, pero damos gracias a Dios que el Señor nos ha traído con bien en estos viajes especiales en relación a algunos compromisos compartiendo la palabra de Dios en algunas congregaciones en la zona del estado de Florida. Así que seguramente este fin de semana esperamos verles a todos ahí ya de una manera personal. Sé que en este tiempo ha sido un tiempo que hemos estado físicamente separados, pero en espíritu, hermano, hemos estado ahí con ustedes. Sé que también en estos últimos días queremos dar nuestras condolencias a una querida hermana que ha sido ya por varios meses y desde el año pasado y anteriormente en nuestra congregación, a nuestra querida hermana Ángela. Que Dios te bendiga abundantemente en este tiempo y te fortalezca. Sé que un hijo de ella había partido con el Señor en nuestra ausencia, pero gracias a Dios por nuestros compañeros de milicia, pastores que han estado ahí pudiendo llevar la palabra de Dios en medio de los sepelios y funerales. Así que, hermanos, vamos a estar ahí también este fin de semana compartiendo en las reuniones presenciales. Le esperamos a las 10:30 de la mañana en la escuela bíblica y también por la tarde a las 6 de la tarde
el mensaje de predicación del Evangelio ahí en medio de la reunión con la Cena del Señor. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas reuniones presenciales, y también si usted está enviándonos motivos de oración, sigamos orando unos por otros. Se han agregado nuevos motivos, pero también si hay agradecimiento, déjenos saber aquellos que también se unen en el estudio bíblico del jueves. Igualmente, hermanos, sigamos orando por lo que va de este mes de mayo. Ya estamos a mitad del mes y estamos ya pronto a comenzar reuniones entre semanas presenciales, así que por favor estemos conectándonos. Y también en el tiempo misionero, si usted quiere estar apoyando, lo puede hacer por estos medios. Ahí también ponemos a disposición en este estudio del día jueves, para que podamos seguir apoyando a los misioneros. Algunos se los puede ver a través de este estudio, que se lo pone virtualmente, algunos que están en diferentes países, pero también algunos nos visitan acá en las congregaciones, ya varios que ya han venido en estos últimos años. Así que bueno, hermano, vamos a pasar a otro momento. También agradecemos a las hermanas que han podido participar en el Día de la Madre. Esperamos que hayan podido disfrutar ahí esa rica convivencia que tuvieron el fin de semana pasado, y también gracias por los pastores que nos han apoyado en la plataforma. Bueno, hermano, vamos a hacer un tiempo de oración y también misionero. Que el Señor les bendiga y continuaremos en esta noche.
conociendo a Miguel Galecio. Testimonio personal. Miguel Galecio nació en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia conmocionada por la pérdida reciente de quien fuera su padre. Esta situación sacudió el seno familiar y fue generando un difícil entorno en el cual creció. Niñez, adolescencia y parte de su juventud estuvieron marcados por un sinnúmero de dificultades que lo llevaron a procurar la muerte en reiteradas oportunidades. Procurando allanar sus problemas, comenzó lo que creía era una búsqueda de Dios. En ese intento llegó a conocer distintos templos y religiones que profesó por un tiempo: los mal llamados testigos de Jehová, mormones, catolicismo, espiritismo y práctica de ocultismo, y por último, antes de su salvación, llegó a ser miembro de una iglesia evangélica por medio del bautismo, sin haber entendido el verdadero evangelio de la gracia. A los 25 años, visitando otro templo evangélico, una persona se acercó a él finalizado el sermón para presentarle de forma clara la verdad del evangelio. En esa gloriosa noche, sus ojos espirituales fueron abiertos y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Su nueva vida en Cristo comenzó a manifestarse en el fervoroso compartir de su fe a familiares, amigos y conocidos, lo que dejó desde el principio en evidencia el don de evangelista. Ese fue, sin dudas, el comienzo de su ministerio. Su paso por distintas iglesias, y en especial su experiencia de haber pertenecido por 2 años a una de ellas y haber sido bautizado sin siquiera ser un creyente renacido, fue lo que le hizo entender que en muchas iglesias evangélicas, por falta de preparación, se predica un evangelio complementado por obras. Esto marcó fuertemente su ministerio evangelístico. La experiencia que él vivió hace 30 años, hoy en día se repite en cientos de personas. El evangelismo personal fue el área que más desarrolló, y su experiencia enriquece muchísimo la enseñanza que viene dando en los últimos 20 años. Familia. Eliseo y Norma a la izquierda, y a la derecha María Gracia, su esposo Juan Pablo, Samuel, de 4 años, y Gianluca, de 2 añitos. Trayectoria. A los 27 años, ya casado, comienza su preparación en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde cursó 4 años de estudio, pasando luego a formar parte del equipo de misioneros, sirviendo allí por 17 años. Su enseñanza, impartida en las aulas, comenzó a extenderse desde allí por muchas ciudades en el interior del país y fuera de él, habiendo visitado hasta hoy, fuera de Argentina, a Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Predicando en las calles de Santiago de Chile. Miguel evangelizando a una indígena de la selva ecuatoriana. Miguel predicó el evangelio a muchas personas durante una fiesta pagana que se realizaba anualmente en Bolivia, donde la gente consulta brujos y chamanes. Luego de 17 años en el Ministerio de Palabra de Vida,
Miguel tomó la decisión junto a su familia de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para poder tener más contacto con las iglesias y así enseñar a más personas su método de evangelismo. También enseñó la materia evangelismo en el Instituto Bíblico Macedonia, en la ciudad de La Plata, donde jóvenes de varias iglesias fueron entrenados para presentar con claridad el Evangelio de la Gracia. Evangelizando con pinturas en una calle de Estados Unidos. Preparándose para volar hacia la selva en Ecuador. Publicaciones. Durante su ministerio, Dios le dio la posibilidad de publicar varios libros. El primero de ellos, Yo escapé de la galería del diablo. Cuenta su testimonio personal y su experiencia de estar involucrado en distintas religiones y sectas y cómo Dios le rescató. Luego publicó El falso evangelio, cuyo prólogo fue escrito por el hermano Samuel Peremillos de España, reconocido teólogo y enseñador entre las asambleas de los hermanos libres. Luego, durante los últimos 2 años, publicó Bueno, religioso y perdido, La mentira universal y todas las religiones hablan de Dios, pero, además de varios folletos evangelísticos. Ministerio actual. Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires impartiendo su enseñanza en todo lugar que le es requerida, además de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Su oración y el deseo de su corazón es continuar alcanzando a los perdidos con el glorioso Evangelio de la Gracia y con su don edificar la Iglesia de Jesucristo para que todos sus miembros, aunque no tengan el don de evangelista, también puedan cumplir con el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Predicando en Plaza 11, lugar muy concurrido de Buenos Aires. Proyectos. Centro de Capacitación Evangelística. Dios le ha dado a Miguel la oportunidad de enseñar evangelismo personal en muchísimas iglesias, en todo el continente, y cada vez más se ve la necesidad que hay en las iglesias de personas preparadas para presentar el Evangelio de la Gracia en una forma clara. Por eso es que nació en su corazón el deseo de conformar un centro de capacitación evangelística para que aquellos interesados en recibir una capacitación intensiva en métodos de evangelismo puedan tener un lugar y tiempos especiales para tal fin. En este lugar no solo recibirán capacitación teórica, sino también práctica, saliendo al campo misionero, las calles de la ciudad, para aprender a evangelizar a los perdidos y guiarles a una decisión de fe. Además, se dictarían materias como teología básica, síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento, discipulado y liderazgo,
y otras que complementan el trabajo evangelístico dándole al creyente un mayor y más profundo conocimiento de la Escritura y las verdades allí reveladas, y amplio perfil para servir en su iglesia local. Necesidades. Necesidades económicas. A. Conseguir sustento completo para poder dedicar 100% del tiempo a realizar campañas, enseñar y publicar material para capacitación. B. Equipamiento. 1. Computadora de escritorio equipada para editar video y poder producir material multimedia, impresora láser. 2. Proyector de video para realizar capacitación y presentaciones evangelísticas al aire libre, pantalla. 3. Reproductor de DVD y VHS para proyectar películas. 4. Equipo de sonido portátil para campañas. 5. Un vehículo utilitario para trasladar el equipamiento y personas en campañas. C. Infraestructura. Conseguir apoyo para alquilar o comprar y adecuar un lugar para abrir el centro de capacitación. Dicho apoyo sería necesario por 3 años, pues la meta es que este centro en ese tiempo logre autosustentarse a través de venta de material de capacitación para iglesias y venta de libros cristianos, habilitando un sector del lugar para que funcione como librería cristiana. Cobro de un arancel mensual a los alumnos que asistan al centro de capacitación. Ministerio. A. Contactos para poder distribuir los libros en librerías fuera de Argentina. Trámites correspondientes. B. Que esto abra puertas para poder visitar iglesias y seminarios en esos países para enseñar evangelismo. C. Distribución de los libros en Argentina. D. Dios provea el sustento para poder dedicar más tiempo al estudio, la enseñanza y la preparación de material de capacitación y de folletos y material evangelístico. E. Provea un equipo de personas y sustento para esas personas para que puedan formar parte del centro de capacitación evangelística a tiempo completo, profesores, diseñadores, editores de video, etc. Personal familiar. A. Por la salud de Norma, padece de miopía severa y sufre de muchos dolores de cabeza debido a que prácticamente no ve. Dios le dé fortaleza y, si es su voluntad, que la enfermedad no siga progresando. B. Por Eliseo, que pueda terminar sus estudios y seguir creciendo espiritualmente e involucrándose en su iglesia. Por María Gracia, su esposo e hijos, para que Dios le guíe, provea para sus necesidades y, si es su voluntad, que también puedan ser parte de este ministerio a través de CCE. Ambos estudiaron en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y sirven al Señor en su iglesia local. Palabras finales. Si desea ser parte de este ministerio, ya sea a través de sus oraciones, apoyo económico o compartiendo a otros hermanos acerca de nuestros proyectos, no dude en comunicarse con nosotros y le haremos llegar una copia de esta presentación para que pueda distribuirla. Para saber más, ingrese a www.miguelgalesio.com.
o escríbanos a la dirección mgalesio@missionweb.net. Ore por Miguel Galesio. Muy bien, hermanos, estamos en el libro de Gálatas. Ahí tenemos nuestras Biblias abiertas en el libro de Gálatas. Y invito a que vamos al capítulo 5. Después de esto vamos a orar por este pasaje bíblico. En el versículo vamos a estar mirando desde el 14, 15, 16 y 17 en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Una vez más saludamos a los que se están conectando. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sus comentarios, hermanas. Gracias por aquellos que nos envían motivos de oración. Toda pregunta sigaron haciendo a través de estos medios. Dice la palabra de Dios así. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra, dice, el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Que el Señor bendiga su palabra y otros pasajes que estaremos mirando en esta noche. Bueno, ahí donde estamos, le invito a que podamos orar en el trono de la gracia de Dios y continuamos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la reunión de este día jueves. Gracias por cada uno de los que se conectan y también porque sabemos que podemos estar a través de esta reunión virtual de estudio bíblico. Gracias por aquellos que se han conectado y que esperan este tiempo de oración. Ahora, ayúdanos, Señor, en medio de esta reunión. Ayúdanos a estar comprendiendo todas aquellas verdades que tú tienes para seguir. Que nosotros sigamos creciendo, Señor, como hijos tuyos. También te rogamos, si alguien esta noche no te conoce, que sea también un momento de encuentro personal contigo, si has estado obrando en su corazón. Y también consuela a aquellos que están pasando enfermedades, como ciertos hermanos que están todavía con COVID-19, que puedas recuperar su salud, y aquellos también que han sufrido pérdidas, puedas darle consuelo a sus corazones y la esperanza principalmente de aquellos que han partido. Ahora, Señor, entregamos esta reunión hasta el final y sigue obrando en medio de la congregación acá en Villarrica, como también aquellos que se conectan en otras partes del país y del mundo. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos acá en este pasaje donde nosotros estamos ubicados ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, y estamos dirigiéndonos en el versículo 14. Nosotros ya habíamos visto este pasaje la última vez, anteriores, hasta el versículo 13, y quisiera recordarle, digamos, de que el énfasis de poder entender la importancia, digamos, de que como creyentes en sí todo lo que es la ley se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es como dice el contexto de que si vamos a vivir esa verdadera libertad, porque hemos comprendido el Evangelio, hermanos y hermanas, vamos a servirnos unos a otros. Y entonces un padre de la iglesia llamado Crisóstomo, y creo que lo había mencionado en el último estudio bíblico, decía esto: porque la ambición
de tener el poderío, es la madre de las herejías. Impresionante. ¿Cuántos a veces malinterpretan esta libertad, principalmente para caer en el abuso, de tal manera de no servir unos a otros? Por eso el creyente debe ver a su hermano o hermana para ayudarle, como también para no juzgarle. En cambio, digamos, los legalistas en el tiempo de Pablo, que querían afectar a los hermanos de Gálatas, y hoy en nuestro día lo ven para descubrir en él sus fallas, y el creyente espiritual ve antes primeramente las suyas propias, porque procura restaurar al hermano en las suyas. Qué maravilloso, ¿verdad?, madurar en esas áreas. Por eso, cuando entendemos la verdadera libertad cristiana de servirnos unos a otros, hermanos, esto limita la expresión personal de libertad y ahora nos subordina en el interés personal de los otros. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, si va conmigo a su Biblia ahí en esta noche, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 24, dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, cuando uno usa legítimamente la libertad que tenemos en Cristo Jesús, entonces esta libertad, digamos, las acciones por amor van a ser realizadas hacia aquellos que son débiles. Y por eso en el versículo 14 Pablo continúa diciendo: porque toda la ley en esta sola palabra que dice se cumple. Desde luego, amados hermanos, un creyente que entiende bien, y lo que ha venido entendiendo en los estudios anteriores, el significado de haber muerto en Cristo Jesús. O sea que, en otras palabras, desde el día que recibió al Señor como su Salvador y Señor personal, ha muerto a este mundo y ahora está muerto con Cristo al pecado, y principalmente aquel yo que antes de ser salvo estaba como el centro principal de nuestras vidas, haciendo lo que a nosotros nos parecía. Ahora vamos a estar compartiendo esa nueva vida en Jesucristo, esa vida resucitada, y no vamos a confundir estos términos, y ahora vamos a distinguir entre la verdadera libertad en Cristo, pero también el libertinaje, ¿no?, que no es lo mismo. Ahora, yo le animo a que usted lea esta semana Romanos capítulo 6 para que podamos distinguir entre la verdadera libertad y el libertinaje. Entonces, en el versículo 14 dice la palabra: porque toda la ley en esta sola palabra que dice se cumple. Cuando nosotros miramos este versículo, el creyente, como decíamos, que entiende, ¿qué está queriendo decir Pablo acá? Toda la ley. Bueno, usted sabe que la palabra de Dios fue originalmente escrita en griego. Entonces, el término ahí está diciendo la ley entera. O sea, que tenía que ver en el Antiguo Testamento con la ley mosaica. Ahora, nosotros entendemos, estamos en un tiempo de gracia. Y acá en el versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Y esto ya tiene que ver con lo contrario, querido hermano. ¿Por qué? Porque cuando vemos acá dice la ley, ¿no?, toda la ley, comencemos, ¿quién es el autor de la ley? Es Dios, ¿no? Entonces, vemos acá, en este versículo, a qué cosas escondidas dentro del Antiguo Testamento, en la cual sabemos que se hallan los indicios de un sentido real de la ley, que había de elevarse a su verdadero, que en este caso debería ser plano espiritual, ¿no?, por las ordenanzas que habían sido dadas por el Maestro. Yo creo que ustedes recuerdan que el Señor tuvo que aclarar y explicar esa ley, que con el correr de los años, en el tiempo que el Señor vino, si va conmigo a Mateo 5, versículo 17, se había malinterpretado
Y recordémonos que en aquellos días había maestros de la ley. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que dice para cumplirla. Y sigue diciendo el pasaje desde el versículo 17 al 38. Pero en varias oportunidades el Señor podía decir en ciertos pasajes de estos versículos que estamos diciendo en esta noche de Mateo capítulo 5, versículo 17. Oíste y que fue dicho. ¿No? ¿En dónde fue dicho? Bueno, en los lugares donde aquellos judíos devotos asistían, pero que ahora el Señor podía decir, pero yo os digo, yo os digo. Entonces, en otras palabras, el Señor estaba enseñando lo que debería tener como sentido correcto la ley. Ahí lo puede ver también en Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 23. Entonces, pero bueno, hablando de los mandamientos, ¿no? Que dice toda la ley, el 10º mandamiento, si usted observa, nos dice no codiciarás. No codiciarás. Ahora, no se trata de algo que en este caso interno, ya que solo el ojo de Dios puede percibir las intenciones que hay en cada corazón, en cada alma que ansía apropiarse aún de los bienes de otras personas que son ajenos. En otro indicio también podemos ver cómo la ley era mostrada a la nación de Israel. Y si usted va y deja ahí, por favor, Gálatas, donde estamos, y nos dirigimos a el capítulo, si usted va conmigo, 6 de Deuteronomio. Vamos a ir a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y nos vamos a dirigir al capítulo 6 y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Claro, hay otros pasajes que le animaría que lo anotara en esta noche, como Levítico 19, 18. Pero voy a leer Levítico 6, 4. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, cuando estamos mirando esto, es como desde el Antiguo Testamento se estaba llevando a cabo el compendio de la ley. Claro que después el Señor lo tiene que afirmar también en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Entonces, había algunos rabinos que habían comprendido que el amor rendido a Dios y el amor fraternal, como dice acá en el libro de Gálatas, que estamos en el capítulo 5 y en el versículo 14, fraternal abarcaba a todos los demás preceptos que detallaban sus responsabilidades hacia el hombre y dentro también de la sociedad en la que vivía en aquel tiempo. Por eso, volviendo al versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice acá, en esta sola palabra que dice, se cumple, note la palabra. O sea, el amor a Dios se presupone que vendría a ser la raíz, querido hermano, de la cual surge ese amor al prójimo en un sentido que este precepto, ¿verdad? Como estamos mirando, que acá dice, se resume en una palabra, ¿no? Esta palabra aquí se dice que se está cumpliendo toda, pero toda la ley. Mire, por favor, no deje ahí Gálatas, vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento, en Levítico. Y ahora vamos a dirigirnos al capítulo 19 y vamos a dirigirnos al versículo 18. Si usted llega a ese pasaje, también de paso quiero agradecer a aquellos que siguen conectados en esta noche. Gracias por los comentarios que están dejando, muchos saludos, Dios les bendiga. Dice la palabra acá en Levítico 19, versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí termina diciendo, yo Jehová, yo Jehová. Entonces, pues hasta algunos rabinos, como estamos diciendo, habían comprendido todo esto que estamos mirando en esta noche, y vemos que el amor principal, ahora ya que estamos en el tiempo de la gracia, es la ley de Cristo.
¿no? Por eso volvamos a Gálatas capítulo 5, pero ahí vamos a pasar al capítulo 6, versículo 10. Sobrellevar los unos a los otros las cargas y cumplir, así que dice la ley de Cristo, la ley que dice de Cristo. Ya hemos mencionado que el Señor tuvo que aclarar esa ley. Mencionamos Mateo 7, versículo 12. Entonces se cumple. Ahora, cuando hablamos de cumplimiento, se está cumpliendo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento, pero que dice, ha sido cumplida y sigue, digamos, en esa plena madurez, y eso tiene que ver con nosotros como creyentes, aquellas enseñanzas que tenían un fundamento en el autor, quien es Dios, y que nosotros, ¿verdad?, como una doctrina la vamos madurando. Por eso la ley solo unía a los israelitas, decía un hermano llamado Grosio, decía, la ley solo unía a los israelitas, pero el Evangelio, ¿y quién es el Evangelio? Es Cristo Jesús, amado hermano y querido amigo, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio une a todos los hombres, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, en su relación para con Dios, decía este hermano Grosio. O sea, la iglesia, hoy en día, si buscamos una aplicación en Gálatas 5, versículo que estamos mirando 14, la iglesia está perdiendo a veces valores delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque está perdiendo testimonio ante el mundo a causa de cristianos que en este caso no practican el amor mutuo. El amor mutuo entre unos a otros. No es posible, queridos amigos y hermanos, predicar sobre el amor sin practicarlo de otra manera. No es posible predicar a Cristo sin vivir el amor de Cristo en toda su plenitud. Evalúen esta noche esta aplicación en nuestras vidas personales, porque esto debe ser una realidad del Hijo de Dios. Y aquellas cosas que estaban pasando en el tiempo de los Gálatas estaban afectando a la iglesia, ¿no? Entonces, ahora continuamos con el versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, y esto, hermano, tiene que ver, esta palabra os mordéis, tiene que ver con la difamación del carácter del creyente. Acordémonos que ya estaba habiendo problemas divisivos en aquellos días, problemas que en la iglesia, en los tiempos apostólicos, era resultado, querido hermano, de las acciones de los hermanos carnales. No solamente en la iglesia de Gálatas, también ha habido carnales a través de la historia. Pero si usted nos dirigimos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún que dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, dice, disensiones, la pregunta, y que también cabe la redundancia en esta noche, usted que nos sigue, dice así el apóstol Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hijo de hombre? Uy, hermano, qué desafío en esta noche. Por eso, siempre, digamos, aquellos que son carnales, y cuando hablamos de carnal en el tiempo de los Gálatas, eran los legalistas, aquellos que querían introducir el judaísmo, como habíamos aprendido en otras enseñanzas como los jueves. El legalismo, querido hermano, no produce amor. ¿Qué produce, querido hermano? Produce rencillas. Produce estas situaciones que vemos en el versículo 15, de mordernos, de comernos, de consumirnos. Mire, 3 términos que miramos en esta noche. Y es lamentable, ¿no? Pero el énfasis ahí dice más, si unos a otros mordéis y os devoráis, mirad que no seáis mutuamente consumidos. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras que reflejan la situación real de la iglesia de Galacia, de la cual Pablo había tenido ya noticias? Y ahora, hermanos, podemos deducir que él
equivocado esfuerzo de aquellos creyentes bajo la ley que querían introducir el judaísmo estaba dando resultados que estaba trayendo dificultades, discusiones a quienes defendían distintos puntos de vista que había producido el amargo y fruto que siempre se asocia con el legalismo. Y cuántos en muchas congregaciones están frustrados, están afectados por estas situaciones, y justamente en aquellos días, ¿cuál eran lo que estaba afectando? Ataques personales, disputas, excitaciones carnales, amargos resentimientos. Y justamente termina el versículo 15, dice, y os comáis. O sea, en otras palabras, injuriándose, destruyendo, extorsionándose entre ellos mismos. Por eso es lamentable que esas cosas siguen repitiéndose en nuestro día. Miren, no deje Gálatas, pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios así. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y esos eran aquellos falsos maestros, pastores o ancianos que llegaban a la iglesia del Corintio y había hasta abuso. Por eso la palabra acá en Gálatas 5:15 nos habla claramente que el legalismo quería resolver este problema. ¿Y cómo lo quería hacer? Usando leyes, usando reglas, usando amenazas. Pero Pablo había explicado que todas esas leyes, por muchas que sean, no pueden llegar a cambiar la naturaleza de ningún creyente o de ningún ser humano. No es el temor a la ley, querido hermano, sino el amor en el corazón de lo que hace este cambio. Si ese cambio no es producido por el amor del Señor en nuestras vidas, nada de las cosas, digamos, exteriores va a cambiar. Por eso dice, mirad que no os consumáis. Cuando las contiendas entre los hermanos continúan en la iglesia como seguía en aquellos días, estaba trayendo la ruina de la iglesia justamente por causa de eso. Las contiendas, los conflictos, queridos hermanos, impide la comunión con el Señor, con Dios, por lo tanto, sus bendiciones. Yo creo que en esta noche, si usted está escuchando con atención, no quiere usted perder esa comunión, pero sobre todo la bendición del Señor. Por eso las primeras manifestaciones conflictivas proceden de los celos. Si usted se recuerda ahí en Santiago, en el capítulo 3 dice que habla de una sabiduría animal, diabólica, que no viene de Dios, sino que es mundanal. Amados hermanos, tengamos cuidado con eso. Por eso, cuando estamos mirando en esta noche, cada uno de los maestros que estaban bajo esta influencia en aquellos días, de este tipo de sabiduría, ¿sabe lo que estaba produciendo en la iglesia de los Gálatas? Contenciones entre ellos mismos, buscando en el tiempo del Señor Jesucristo. Se recuerda, los fariseos buscaban, dice, las primeras sillas. Si usted busca en Mateo 23, versículos 6 y 7, ellos buscaban, que dice, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ahora, querido, no malinterpretemos esto. Lo que pasaba es que la vanidad y el orgullo son evidentes en estas personas. Ahora, el Señor no está condenando, no está atacando el hecho de ocupar los primeros asientos, sino el amor hacia ellos para hacerse notar, para ellos mostrar que el estar en el primer asiento era que eran mejores que los demás. Ese es el peligro. Los hipócritas siempre manifiestan un amor tan grande por el yo. Recuerden que el Señor Jesucristo ha crucificado ese yo. Y Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino amor hacia ellos. Por eso vemos que los hipócritas manifiestan un amor tan grande al yo personal
que exalta la idolatría. Por eso decía el hermano Bengel, un hermano en la historia de aquellos hermanos que fueron comentaristas, decía esto: la fortaleza del alma, la fortaleza de salud del cuerpo, la fortaleza del carácter y los recursos, todos son consumidos en la contienda. Lamentablemente no podemos dar lugar a eso. Debemos andar en el Espíritu. Hay personas que dicen, bueno, si se quitan las reglas y las normas, dicen, habrá caos y anarquía. Por supuesto, existe tal peligro, queridos hermanos. No porque la gracia de Dios falle, sino porque muchos hombres no proceden según la gracia de Dios. Según Hebreos 12:15, dice la palabra de Dios, si usted va al libro de Hebreos, una carta dirigida a hermanos que también nos animan esta noche, dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos, que dice, sean contaminados. Por eso los hombres no proceden según la gracia de Dios. Esto, si hay queridos hermanos, una verdadera gracia de Dios. Por eso en Primera de Pedro 5:12, ahí nos aclara, si usted va a Primera de Pedro 5:12, dice la palabra de Dios así: por conducto de Silvano, a quien tengo hermano fiel, escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual dice, estáis. Entonces, si hay una verdadera gracia de Dios, hermanos, entonces también hay una gracia falsa. ¿Y por qué estoy hablando de una gracia falsa? Porque en el libro de Judas habla de maestros falsos, habla de aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así que en esta noche tenemos que tener una precaución. La libertad cristiana no es libertinaje, hermanos. La libertad cristiana no es libertinaje, ni tampoco es licencia para decir, bueno, ya puedo andar pecando. No, sino es una oportunidad para servirnos unos a otros, como miramos en el versículo 13. Se trata de un estado de desorden provocado por el ansia de los que enseñan sin afirmarse en la verdadera doctrina. Estamos hablando de aquella gracia falsa, de falsos maestros y los que cuestionan esas enseñanzas. Este estado, que podríamos llamar en este caso aquellos que quieren obligar, como obligaban a los hermanos de Gálata a judaizarse, entonces es anarquía y alcanza y se extiende a toda la congregación. ¿Cuántos hemos sido expuestos al legalismo? ¿Cuántos de nosotros en nuestros días, en el siglo XXI, hemos sido expuestos a la anarquía? Por eso en esta noche estamos despertando cosas que el apóstol Pablo nos va aclarando por medio de su palabra. En el versículo, continuando ya para el final, el 16, dice la palabra, estamos ahí en Gálatas, queridos hermanos, donde quedamos. Y gracias por aquellos que todavía siguen conectados en esta noche, que puedan seguir dejando comentarios en relación a este estudio. Y si hay preguntas, no se quede con la duda, déjenos saber. Dice así la palabra de Dios en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, lo ha repetido anteriormente en otras palabras, ya que había dicho explicando el sentimiento en el versículo 3. Si usted ve en Gálatas 5:3, dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar, ¿qué dice? La ley. Estamos en Gálatas 5:3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, o sea, amados hermanos, o andamos en la carne, andamos guardando la ley en nuestra fuerza, o andamos en el Espíritu. Por eso dice acá en el mismo versículo, andar en el Espíritu. O sea, siendo gobernados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Y ahí usted lo puede ver desde el versículo 16 al 18 y también en el versículo 22, ahí en el mismo libro de Gálatas. O sea, el Espíritu viene a morar en la vida de cada uno de los creyentes. Si vos sos salvo, el Espíritu Santo está morando en tu vida.
Ahí en 1 Corintios 6:19 dice que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Entonces, de manera que el cuerpo del creyente es el santuario de Dios. Si estamos entendiendo en esta noche, entonces la presencia del Espíritu Santo en cada creyente es una verdad revelada. Entonces, el creyente que ha nacido de nuevo, que ha experimentado esa regeneración, ahora tiene un compromiso personal y debe vivir en la esfera de la vida nueva que le ha sido dada. ¿Y cuál es? Una perspectiva diferente. Por eso dice acá el libro de Colosenses, capítulo 3, si usted ha sido un creyente ya regenerado, nacido de nuevo, convertido al Señor. Dice acá en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos la mejor manera de evitar, porque siempre debemos entender que está el trigo y la cizaña, la mejor manera de evitar que la cizaña entre en la medida del trigo es llenando la medida del trigo, a menos que permitas que el Espíritu Santo dejar llenar tu corazón con el amor, con el gozo, la paz. Entonces el egoísmo y las competencias van a estar reinando. Entonces, o andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Ambos extremos, en aquellos días, en las iglesias de Galacia, los legalistas y también los libertinos o el libertinaje estaban destruyendo la comunión entre los hermanos. Y nosotros debemos aprender en esta noche. Por eso dice, y no satisfagáis los deseos, o sea, la concupiscencia de la carne. Es decir, en otras palabras, el hombre natural, quien surgen malos cosas que usted ve en el versículo 19 al 21, dice la palabra que manifiesta son las obras de la carne. No se va a satisfacer, pero va a estar queriendo ser alimentado. Dice, no satisfagáis. El espíritu y la carne se excluyen mutuamente el uno al otro. No se nos ha prometido que no tendremos malas concupiscencias, sino no la debemos satisfacer. O sea, no lo debemos alimentar. En esta noche vos tenés que ponerte a pensar, hay deseos que van en contra del Señor y que no debes satisfacer, alimentar, para que llevemos una vida victoriosa en el Señor. Entonces, esta carne, querido hermano, no se va a mejorar jamás, hallándose. ¿Por qué? Porque está en continuo desacuerdo a la voluntad de Dios. Ahí dice Romanos 8:7, no se puede sujetar y no puede. Pero los que son de Cristo, según ahí Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ya que se han identificado por la fe en aquel que murió en su lugar. Entonces, el Espíritu de Dios que habita en nosotros puede estar tranquilo bajo el pecado, no en un espíritu que venga del Espíritu Santo. Por eso, claramente, sabemos, hermanos, que quien ha venido a morar en nosotros ha sido el Espíritu Santo. No ha venido a morar otro ser que no sea la persona bendita de Dios. Por eso dice acá claramente que el Espíritu de Dios puede luchar contra la carne. Usted no va a obtener victoria, querido hermano, por estar luchando en su fuerza. No, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso no debemos contristar al Espíritu Santo a causa de satisfacer la carne. Entonces ahora estamos en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne contra el Espíritu. Note ahí la carne, codicia contra el Espíritu. Y la razón por la cual el caminar por el Espíritu excluye es porque la concupiscencia de la carne, es decir, es oposición, ¿no?, al Señor. Por eso dice acá, y el Espíritu es contra la carne. Tenemos el ejemplo de la codicia. Es una palabra, digamos, que en la cual es algo, un deseo, ¿no?, de anhelar tener lo que otro tiene.
Y eso, digamos, es la naturaleza humana de la carne. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisierais. Si no fuera el Espíritu Santo morando en nosotros los creyentes, sin duda no pudiéramos tener una vida victoriosa. Por eso el Espíritu lucha contra la carne. Y todas las influencias malas, la carne va contra el Espíritu. Ahora, qué maravilloso en esta noche, quien vive en el Espíritu experimenta, hermano, el conflicto, pero es llevado en triunfo, no por su propia fuerza, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y viendo que solamente a través del Espíritu de Dios, el poder de Dios, la grandeza verdadera de la libertad. Por eso, en el versículo 18, la semana que viene lo vamos a ver, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, que dice, bajo la ley, no está bajo la ley. Quien vive en el Espíritu experimenta ese conflicto, pero ¿quién le lleva en triunfo? El Espíritu Santo. Decía el hermano Bengel esto, donde prevalece el Espíritu, el resultado de la lucha no queda más que en este caso vencido. ¿Por qué? Porque sin duda, digamos, el Espíritu le da la victoria. En Romanos 7, 15 al 20. Por eso vemos ahí que se oponen para que no hagáis lo que quisiera. Decía otro hermano que se llama Neanders, decía esta, la carne y el Espíritu son mutuamente contrarios, de modo que tendréis que distinguir lo que procede del Espíritu y lo que procede de la carne. Y no tendréis que cumplir lo que quisierais según la personalidad carnal, sino según lo que desea el Espíritu que está dentro de vosotros. Qué lindo, hermanos. Entonces, viendo el final de esto, entonces la semana que viene vamos a ver el 18, y ahí donde vemos, como dice, pero lo que soy guiado por el Espíritu. O sea, aquí donde se decide en este conflicto, si usted obtiene la victoria en el poder del Espíritu Santo, entonces usted va a hacer lo que le agrada a Dios, según el versículo 17 que estamos finalizando. Y vemos acá que esta oposición que usted tiene, la va a tener siempre porque ha sido un hombre regenerado, ¿no? Mientras que vemos que si nos sometemos al Espíritu o empezamos a andar en el Espíritu, como nos anima el apóstol Pablo, no habrá solo sino el uso de la palabra de Dios, la oración, la adoración, la comunión de los creyentes para poder edificarnos y tener vidas fortalecidas, victoriosas en el Señor. El creyente, amado hermano, en esta noche, como aplicación que dedica diariamente a la palabra de Dios, que dedica a la oración y se rinde a la obra del Espíritu Santo, gozará de esa libertad y usted podrá ser de ayuda y de edificación al cuerpo de Cristo. Que en esta noche el Señor nos ayude a vivir estas verdades. Le esperamos este fin de semana en nuestras reuniones presenciales. Dios le bendiga grandemente y nos vemos pronto. Bendiciones.